Hola, buenas tardes o días a todos, dependiendo desde dónde os estéis conectando, y bienvenidos a este webinar que hemos titulado Inversión en activos inmobiliarios desde el extranjero y financiación hipotecaria, que organizamos conjuntamente el Colegio y CBNK. Es el tercer webinar que hemos hecho en el año y lo que pretendemos es desarrollar un ciclo en el cual, bueno, pues vayamos compartiendo conocimiento e información en temas financieros que posiblemente puedan ser de vuestro interés. Hoy vamos a analizar un tema tan relevante como es la inversión inmobiliaria en un contexto globalizado y las oportunidades y desafíos que presenta, especialmente para los que gestionáis las operaciones desde el extranjero. Para ello, vamos a contar con la participación de Jorge Villasul Barahona, que es el responsable del área internacional en CBNK y que quizás alguno ya le conozcáis porque seáis cliente del banco y hayáis tenido oportunidad de estar en contacto con él. Y con David Fernández Campos, que es gestor personal también en la Oficina Internacional de CBNK. En los dos casos son expertos en el ámbito de la inversión inmobiliaria y la financiación hipotecaria y hoy nos van a compartir, bueno, pues su conocimiento desde el lado de un banco, algunos casos prácticos y algunas recomendaciones clave que confiamos en que os sean de utilidad. Antes de que comiencen con sus intervenciones, quiero recordaros que al final de la sesión vamos a tener un espacio para preguntas, así es que no dudéis en anotarlas según vayan avanzando con las presentaciones y hacérnoslas llegar a través del espacio de preguntas y respuestas que tiene habilitado el Zoom y cuando terminen las presentaciones, pues ellos mismos podrán darle respuesta. Y bueno, ya sin más preámbulos, voy a hacer la palabra a nuestros ponentes, iniciamos la sesión y muchas gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchísimas gracias, Esther. La verdad es que, como siempre, es un placer acompañaros y estar con vosotros y veros de nuevo. Al fin y al cabo, creo que el trabajo que hacemos con el colegio es un trabajo en equipo, en el que, bueno, pues en este ciclo de tres webinars que vamos a cerrar hoy, pues vemos los productos quizás que desde el extranjero podemos tener para ahorrar y para rentabilizar nuestros ahorros en España, ¿no? Por ponerlo en contexto, en un primer webinar vimos todos los productos que desde el banco podíamos ofrecer a un cliente con residencia fiscal en el extranjero y, bueno, pues pasando desde cuentas corrientes remuneradas, depósitos, inversión en renta variable o en renta fija. Y también incluso vimos también un pequeño apartado en el que vimos estos activos inmobiliarios. En una segunda sesión vimos bueno, pues fondos de inversión, nos centramos en instituciones de inversión colectiva. Y en esta última sesión, en esta tercera sesión, vemos al fin y al cabo la inversión en activos inmobiliarios y la financiación hipotecaria, ¿no? Uno de los productos que quizás sea más relevantes para vosotros porque, bueno, pues yo creo que todos vosotros que vivís en el extranjero o que habéis vivido en el extranjero antes o después, pues queréis tener una vivienda en España y os gustaría tener una inversión en España de cara, pues una inversión de cara a alquilarle esa vivienda o a comprar, reformar y vender, ¿no? En un futuro. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla de la presentación. Recordar también que estos webinars los podéis ver en la página web del colegio. Están publicados y grabados, así que si os habéis perdido alguno de ellos, por supuesto, podéis ver en otras ocasiones, ¿vale? Bueno, lo comentado. En esta sesión, ¿qué es lo que vamos a ver? En esta sesión, dame un segundo. En esta sesión vamos a ver, lo primero vamos a situarnos en cómo está la situación del mercado inmobiliario y la situación del mercado hipotecario, ¿no? Y cómo las políticas de los bancos centrales de los últimos años han afectado a estos mercados que al fin y al cabo van de la mano y van a la par. Vamos a presentaros también algunas opciones que os damos desde CBNK, más conocido como para vosotros como Banco Caminos, ¿no? El banco de los ingenieros de caminos
Y por último, vamos a ver algunas cuestiones que creemos que son fundamentales por vosotros a la hora de la toma de decisión de invertir en un activo inmobiliario, y que espero que os ayude, ¿no? En primer lugar, la situación del mercado inmobiliario. Yo creo que esta primera slide ya define, en primer lugar, todo. Es decir, define pues cómo se ha movido el precio de la vivienda en los últimos años. Tenemos un histórico de los últimos 9, 10 años aproximadamente, y vemos que el precio de la vivienda varía todos los años al alza. Es decir, se reprecia el precio de la vivienda. Sí que es cierto que vemos una caída evidente, ¿no? Pues el año 2020 con la problemática del COVID, pero realmente es que en el año 2022 hemos tocado pico o máximo de los últimos 10 años anteriores aproximadamente. Y sí que es cierto que esto es curioso porque ante una política de los bancos centrales de subidas de tipos de interés, esto no debería ser así, ¿no? O por lo tanto, o por lo menos no debería ser una subida tan elevada, ¿no? Al fin y al cabo, una política por parte de los bancos centrales de subida de tipos de interés lo que hace es aumentar el coste de la financiación, y lo que hace es que las familias tengan más complicado llegar a comprar una vivienda, ¿no? Llegar a ese punto de compra. ¿Y esto en qué se tendría que definir? Tendría que llevarse a una bajada de la oferta o un aumento de la oferta, pero sin demanda. Es decir, los vendedores tendrían menos clientes que les solicitarían estas viviendas a esos precios. Por lo tanto, lo lógico sería que ante un aumento del coste de la financiación, los precios cayeran, ¿no? Y sí que es cierto que esto es algo que no estamos viendo. Lo que sí que estamos viendo es que se está ralentizando este crecimiento del precio de la vivienda. Hemos cerrado 2023 con un 4% del precio medio de la vivienda. Creo que aproximadamente cerraremos el año 2024 con un 3% de variación, y calculamos y estimamos que como mínimo el año 2025 también será una variación positiva de en torno al 2%, pues a la par que la inflación estimada que tenemos para este periodo, ¿no? En segundo lugar, ¿cuántas transacciones de compra de inmueble vivienda? Ojo, que luego hay otros inmuebles que también se hacen compras, ¿no? Pero ¿cuántas operaciones a lo largo de un año hacemos de compraventas de viviendas? Pues fijaros en el histórico, ¿no? Estamos también justamente en máximos de los últimos 10 años, en torno a 650.000 compras de viviendas se llevaron a cabo en el año 2022. En el año 2023, pues una bajada en torno a un 10%. ¿Esto qué significa? Pues que significa que en torno a 40 o 50.000 compraventas se realizan de forma mensual. Sí que es cierto que hay meses que por la estacionalidad son meses más altos y meses más bajos, pero es un dato bastante relevante. Más adelante también veremos cuántas de estas hipotecas se hacen o no se realizan con financiación, bueno, cuántas de estas compraventas se realizan con financiación hipotecaria, ¿vale? Y algo que también es muy relevante es que exclusivamente en torno al 20% de todas estas viviendas que se compran son de obra nueva. Y esto afecta también al precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque si efectivamente tenemos una baja oferta de vivienda de obra nueva, al fin y al cabo el poder de los vendedores particulares, de los vendedores que tienen una vivienda de segunda mano, es mucho más elevado, y ese poder es mucho más complicado de controlar, ¿no? Al fin y al cabo lo que nos encontramos aquí en España es un aumento de la demanda espectacular, y bueno, pues que está por encima de la oferta que hay ahora mismo en el mercado inmobiliario, ¿no? Como comentaba, ¿qué preveemos para el año 2024 y para el cierre del año 2024? Pues preveemos que continúe bajando esta compraventa de viviendas en torno a un 5% menos que el año 2023. Y bueno, pues nos situaremos en torno a 550.000 viviendas para final de año. ¿Esto a qué afecta, ¿no? La caída de estas transacciones y de estas compraventas, ¿a qué nos afecta? Lo primero de todo, el precio de la vivienda debería ralentizarse. No quiere decir que vaya a bajar, pero sí quiere decir que el aumento del precio de la vivienda debería haberse ralentizado, ¿no?
Y otra cosa muy importante y que además a vosotros como clientes finales os interesa es el aumento de la competencia entre entidades. Al fin y al cabo, si se realizan menos compraventas a lo largo del año, pues todas las entidades lo que van a hacer va a ser bajar los costes de financiación para poder intentar ser más competitivos e intentar llevar o intentar firmar más operaciones. Y por último, en cuanto al mercado inmobiliario, y que creo que también es importante que revisemos en esta sesión, el mercado del alquiler, ¿no? Y muchos clientes nos llaman y nos preguntan, nos hacen consultas sobre si realmente es rentable o no es rentable alquilar, comprar y alquilar una vivienda en España. Bueno, pues yo creo que esta gráfica lo demuestra mejor que ninguna, ¿no? Este es el precio medio del metro cuadrado de la vivienda alquilada en España y efectivamente es un precio medio. Es decir, hay comunidades autónomas por encima de 20 euros y hay comunidades autónomas por debajo de 10 euros. Ahora mismo nos situamos en un precio medio de en torno a 13 euros el metro cuadrado de la vivienda alquilada en España. Un valor que si lo comparamos con el valor de hace 3 años, cuando ya habíamos, perdón, 3 años, no, 10 años, 2014, cuando ya habíamos salido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis financiera, pues un valor que ha aumentado en un 188%. Por supuesto, efectivamente, la vivienda de alquiler es una inversión rentable, por lo menos para los clientes que han entrado anteriormente de ahora. Y bueno, pues se sitúan en la cabeza, como siempre, las comunidades autónomas de Madrid, Barcelona y San Sebastián, con precios del metro cuadrado por encima de los 20 euros, excepto San Sebastián, con 18 euros el metro cuadrado, y algunas capitales de provincia con unos precios algo más relajados, como pueden ser pues, Ciudad Real, Zamora o Lugo, ¿no? Continuamos con la situación del mercado hipotecario, ¿no? Y es que realmente creemos que si no hay un mercado hipotecario, no hay un mercado inmobiliario. ¿Por qué? Justamente porque normalmente los clientes a la hora de realizar una compra de una vivienda necesitan financiación. Aproximadamente el 65% de las compraventas que se realizan en España se realizan a través de financiación hipotecaria, un 35% con liquidez. Y por eso estamos detrás de los bancos, ¿no? Para poder ayudar a los clientes a que consigan, al fin y al cabo, pues ese sueño de tener esa vivienda con su familia o, bueno, pues esa vivienda para invertir. Estos dos gráficos, la verdad es que también nos hacen pensar si en algún momento hemos cometido errores o no. Y es que, bueno, pues vemos una gráfica que nos da datos desde el año 2003 hasta el año 2023. Y bueno, pues yo creo que todos los ojos se nos van al año 2005, 2006, 2007, donde efectivamente se hacían pues más de 1 millón de préstamos hipotecarios al año y se firmaban más de 180.000 millones de euros en préstamos hipotecarios, ¿vale? Bueno, pues ahora los niveles son muy inferiores, ¿no? Estamos hablando de que aproximadamente en España se firman en torno a 380.000 préstamos hipotecarios al año y un importe de unos 54.000 millones de euros en préstamos hipotecarios. Se ve claramente una recuperación a partir del año 2012. Jorge, creo que se te ha dejado de oír. Hola. ¿Ahora me escucháis de nuevo? Sí, Ay, disculparme, perdonadme. Bueno, pues espero que se ve la pantalla de nuevo.
Sí, Jorge, ahora se ve. Muchísimas gracias. Bueno, otro de los puntos relevantes, ¿no? ¿Cuántas hipotecas, aparte de cuántas hipotecas se firman a lo largo del año, qué tipo de hipotecas se firman a lo largo del año? Aproximadamente el 60% de todas estas hipotecas que firmamos los clientes finales con entidades financieras son hipotecas en tipo de interés fijo o tipo de interés mixto. Es decir, aquellas hipotecas que tienen o toda la vida de tipo de interés fijo o como mínimo más de un año de tipo de interés fijo, aunque luego sea un tipo de interés variable referenciado al Euribor. Y al fin y al cabo vemos pues, que desde antes del año 2015 realmente la oferta hipotecaria de tipo de interés fijo era muy pequeña, los tipos no eran muy atractivos, el coste de la financiación era muy elevado y los clientes no se querían financiar a tipos de interés fijos porque eran muy altos. Mientras que, bueno, pues a partir del año 2016, en el que empezamos a tener el coste de la financiación en negativo, es decir, un Euribor por debajo del cero y que aguantó durante pues, 4 o 5 años aproximadamente, que también lo vamos a ver ahora, pues efectivamente empezaron a proliferar estas hipotecas a tipo de interés fijo porque eran hipotecas que realmente te aseguraban una cuota a lo largo de una serie de años pues a un tipo de interés muy atractivo, ¿no? Y sí que es cierto que también hay que tener en cuenta que la toma de decisiones de si firmar un préstamo hipotecario en tipo de interés fijo, en tipo de interés variable, o mixto en este caso, tenemos que tener en cuenta una serie de puntos que son quizás claves para el cliente, ¿no? Lo primero es qué capacidad de ahorro tienen, ¿no? No es lo mismo firmar una hipoteca a tipo de interés fijo con hipoteca a tipo de interés variable, porque el tipo de interés variable, el estudio que hacemos desde la entidad financiera, va a un tipo estresado por las posibles fluctuaciones del Euribor, mientras que en un tipo de interés fijo lo hacemos, el estudio del esfuerzo lo hacemos al esfuerzo del tipo de interés en el que el cliente firma, ¿no? Y por supuesto, tenemos que tener en cuenta también la posibilidad que tienen las familias de adaptarse a un cambio en la cuota mensual, ¿no? Si firmamos un tipo de interés variable, estamos referenciados por completo a uno de los índices que más alegrías o más tristezas ha traído a España, y es el Euribor. En función de la evolución del Euribor, vamos a tener una cuota mensual u otra. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que nos tenemos que adaptar a ese posible cambio en el caso de firmar una hipoteca tipo de interés variable. Este gráfico que os traigo es la evolución del Euribor a 12 meses. Y bueno, pues por no alargarme mucho, creo que lo primero que tenemos que entender es que los tipos de interés varían, ¿vale? Tanto a la alza como a la baja. Sí que es cierto que, bueno, pues es un histórico que habla desde el inicio, ¿no? Desde el inicio del Euribor, allá por el año 1999. Y actualmente, aunque hayamos visto muchos clientes que el Euribor ha subido una auténtica barbaridad, no ha sido en la serie histórica el tipo de interés más alto, ¿no? O el dato más alto. Hablamos de que aproximadamente en el año 2007-2008, la verdad es que cuando yo todavía no tenía conciencia sobre este tipo de números, pues el Euribor estaba por encima de un 5,50, ¿vale? Llegó a esos niveles. Ahora mismo hemos llegado a unos máximos en el año 2023 de un 4,22, pero sí que es cierto que esta subida que hemos sufrido desde finales aproximadamente del 2021, motivo de las políticas de los bancos centrales de subida de tipos, pues ha sido una subida realmente abrupta, ¿no? En menos de año y medio hemos tenido más de un 4%, un 4,50% de subida del Euribor. Y esto, al fin y al cabo, ¿por qué se ha dado? Al fin y al cabo, lo que ha pensado los bancos centrales es que tenían que aumentar los tipos de interés, tenían que subir los tipos de interés para controlar la inflación. Hay muchas personas hay muchos clientes que preguntan, ¿no? ¿Y cuál es el razonamiento, ¿no? Es decir, ¿cómo controlar la inflación si realmente lo que está ocurriendo es que las familias van a pagar más por sus deudas? Al fin y al cabo, el razonamiento que hace los bancos centrales es que al subir los tipos de interés, efectivamente subimos el coste de la financiación, es decir, las familias pagan más, por lo tanto tienen menos ahorros o tienen menos capacidad para gastar.
y por lo tanto, pues la oferta de otra serie de productos en mercado tiene que adaptarse, ya que va a haber menos demanda y por lo tanto, en principio, pues deberían bajar los precios o se debería controlar esa inflación. Desde mediados de 2023 aproximadamente, ya vemos políticas de los bancos centrales en los que hablan de bajadas de tipos, ya hemos sufrido bajadas de tipos durante este año 2024 y bueno, pues ahora mismo los últimos datos que tenemos, sí que es cierto que esta gráfica no está actualizada a día de hoy exacto, pero bueno, estamos en torno a un 2,80, un 2,60 aproximadamente de Euribor a 12 meses, ¿vale? Y se continúan esperando bajadas para los próximos semestres, ¿vale? Y nada más, con esto os dejo con mi compañero David, luego vuelvo yo para también presentaros otros puntos importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Mi nombre es David Fernández y bueno, pues estoy encantado de poder compartir unos minutos con todos ustedes. Es un placer, la verdad, que nos puedan dedicar este tiempo. Y lo que vamos a ver a continuación, bueno, pues vamos a ver qué distintas opciones tienen ustedes a la hora de pedir una hipoteca y luego lo vamos a concretar en la oferta que CBNK les puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si vemos la siguiente diapositiva, manejamos fundamentalmente tres tipos de hipoteca. Y aquí, como podrán ver ustedes, las tenemos bueno, pues, clasificadas de mayor a menor predisposición al riesgo, ¿no? La hipoteca variable, mixta y fija. Hipoteca variable con un tipo de interés fijo el primer año y después hacemos una revisión a ese Euribor que citaba Jorge. El Euribor, bueno, pues aunque a todos ustedes seguro que les suena, es el tipo de interés, bueno, es el índice que se obtiene, bueno, pues mediante bueno, como las principales entidades a nivel europeo, sistémicas que llamamos, se prestan el dinero. A partir de ahí se obtiene una media y eso nos da el Euribor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a partir de ese segundo año la hipoteca variable tendríamos, bueno, pues referenciado a este Euribor, 12 meses, más un diferencial pactado con la entidad. Normalmente, ya dependiendo de la entidad, esto suele haber una revisión anual, claro, de este índice. Esto suele ser anual o semestral, como veremos a continuación, que es en el caso de CBNK. Y lógicamente, pues salvando el primer año, esto nos va a suponer unos cambios en la cuota mensual. Luego tenemos un híbrido, que es la hipoteca mixta, la que durante una serie de años, normalmente 5 o 10 más años aquí, bajo mi humilde punto de vista, no tiene mucho sentido plantear una hipoteca mixta. Hay entidades que quizá lo puedan hacer, pero para mi punto de vista no tiene sentido. Entonces, bueno, hablamos de una hipoteca mixta fijo los 5 o 10 primeros años y ya después volveríamos a ese Euribor más un diferencial a partir de los siguientes años y, bueno, pues evidentemente tenemos esa certeza esos primeros años a tipo fijo, pero después nos encontramos con que, bueno, pues esa cuota va a variar según varíe el índice, según varíe el Euribor. Y por último, bueno, pues lo que menos para los perfiles más conservadores, como veremos a continuación, lo que más certeza nos da y, bueno, pues en los últimos años, como también comentaba mi compañero Jorge, tanto la hipoteca mixta como la fija bueno, pues son las modalidades de hipoteca que sustancialmente más se está firmando, pues tenemos, bueno, que tenemos un tipo de interés fijo durante toda la vida de la hipoteca y por tanto una cuota constante, ¿de acuerdo? Aquí no vamos a tener saltos. A partir de aquí, bueno, pues vamos a ver un poco el público objetivo, aunque ya lo estábamos comentando, ¿verdad? En la hipoteca variable, pues será para esos perfiles más arriesgados, con mayor predisposición al riesgo y por contraposición, pues la hipoteca mixta y fija, pues para perfiles más conservadores. Nadie tiene una bola de cristal. No podemos saber lo que van a hacer los tipos de interés en los próximos años. Sí que es verdad que veníamos de una etapa con tipos de interés con el Euribor plano, incluso negativo, durante varios años. Y eso, bueno, pues hacía que lógicamente, pues prácticamente, dependiendo del diferencial que tuviéramos en algún caso, no se estuviera pagando prácticamente, ¿no? Tipo de interés por las hipotecas. Pero eso, bueno, pues tras todo el tema de COVID y sobre todo a raíz de la invasión de Rusia sobre Ucrania, pues
se ha producido, se produjo una enorme escalada de los precios, una enorme inflación, y los bancos centrales, tanto el BCE, que es el que nos interesa, como la Reserva Federal, tuvo que subir tipos enormemente para controlar esa inflación. Eso parece que se empieza a controlar, a disipar. Estamos en niveles de precios ya bastante más moderados y por tanto el Euribor también está bajando. Entonces, ¿cuál es la expectativa que pueden tener quien se pueda decantar por una hipoteca variable? Pues fundamentalmente que en el corto plazo, pues en los próximos 2, 3 años, una cosa así, pues el Euribor siga bajando, ¿no? O que baje más sustancialmente, como decía, para perfiles más arriesgados. Y aquí hay que tener en cuenta siempre que tenemos que tener un colchón financiero, ¿no? Unos ingresos suficientes que nos pueda permitir afrontar una subida importante del Euribor. Recordamos que partíamos, insisto, de niveles del Euribor negativos y hemos llegado a pasar en la última escalada a más de un 4%. Actualmente estamos en torno a un 2,7%. El último publicado, 2,69%, si no me falla la memoria, en noviembre. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues como estábamos comentando, ¿verdad? La hipoteca mixta nos da esa garantía. Aquí en la casa, ahora lo veremos, es por un plazo fijo los 5 primeros años, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en cuenta también, bueno, pues que a partir del sexto año esa variación que puede sufrir el Euribor. Aquí, bueno, pues tenemos una expectativa de que los tipos de interés puedan reducirse más en un medio plazo, pues a partir de pasados esos 5 años. Y luego para los perfiles más conservadores, o los que, bueno, aquellas personas que dicen, mira, yo quiero tener mi cuota segura, saber lo que voy a pagar en todo momento durante toda la vida del préstamo, no me quiero complicar la vida en ese sentido, tengo un perfil menos arriesgado y entonces, bueno, pues se opta por la hipoteca a tipo fijo, ¿no? Y ahí desde un primer momento, cuando se hace el estudio de la operación, pues ya sabemos los niveles de ingresos que estamos afrontando en ese momento, y si tenemos una estimación de que no pueden verse mermados considerablemente en el futuro, no van a variar sustancialmente a la baja, pues vamos a tener esa tranquilidad de que vamos a poder afrontar esa cuota sin ningún tipo de problema. Entonces, bueno, a partir de aquí, si seguimos con la opción de alternativas y opciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es bueno, pues un cambio de banco, ¿de acuerdo? No sé si mi compañero... Ahí lo tenemos, perfecto. Entonces, bueno, que sepan todos ustedes que a la hora de constituir una nueva hipoteca, bueno, si anteriormente ya tenemos una constituida, ¿de acuerdo? Que pueda ser el caso, tenemos la opción de cambiar, ¿vale? Esto para que lo tengan en cuenta, que muchas veces, a lo mejor por pereza o por desconocimiento, etcétera, no lo hacemos. ¿Cómo podemos cambiar de banco? Cambiar nuestro préstamo hipotecario. Fundamentalmente de 2 maneras. Constituyendo un nuevo préstamo en la entidad, la nueva entidad, y cancelar el préstamo anterior en la entidad de origen, y lo que se llama una subrogación de hipoteca, una subrogación acreedora del préstamo hipotecario. ¿Diferencias fundamentales? Bueno, pues en ambos casos tenemos unos gastos en origen, que es la comisión, si es que existe, por cancelación económica del préstamo hipotecario, y en el caso de la apertura de un nuevo préstamo y cancelación del préstamo anterior, tenemos que afrontar también unos gastos por cancelación registral. Como todos ustedes seguramente saben, pues aparte de cuando firmamos un préstamo hipotecario, firmamos nuestra compraventa del préstamo hipotecario, pues esa carga está grabada en el registro de la propiedad y nos aparece la nota simple. Y aunque cancelemos económicamente un préstamo, hay que eliminarla del registro de la propiedad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso esas gestiones llevan pues tiene una serie de gastos y ahí estarían. ¿Y gastos en destino? Pues la nueva tasación. Dependiendo del tiempo que hace que hayamos hecho la hipoteca, ahí quizás se podrían ver distintas opciones, o quizá no sería del todo necesario, pero normalmente va a haber que tasar nuevamente, ¿eh? Cuando formalizamos una hipoteca tenemos que tener una tasación homologada por una tasadora que esté homologada por Banco de España, ¿de acuerdo? Y claro, si ya han pasado sobre todo un cierto plazo, pues hay que actualizar ese valor. Entonces, en destino, para constituir la nueva hipoteca, tendríamos esa factura de tasación y lo que se conoce como comisión de apertura a la hora de aperturar un préstamo hipotecario, que suele ser una comisión que se da en estos casos.
La subrogación acreedora del préstamo hipotecario, como decía, en origen tenemos igualmente esa posible comisión por cancelación económica del préstamo anterior y pues la factura, lo que nos cueste la nueva tasación. Por darles una breve pincelada, la subrogación acreedora a un préstamo hipotecario, pues bueno, lo que tendríamos que ir es dirigirnos a la nueva entidad en la que queramos que nos estudie el préstamo hipotecario, ¿de acuerdo? Pedirle una oferta, a partir de ahí nos hacen un análisis de viabilidad y si es conforme, pues nos dan una oferta de precio. La entidad en cuestión comunica a la entidad en origen que va a hacer una oferta al cliente y la entidad en la que está el préstamo hipotecario tiene un plazo máximo de 7 días naturales para presentar un certificado con la deuda pendiente que tiene en estos momentos el cliente. Y a partir de ahí, la entidad de origen, después de haber presentado ese certificado, tiene un plazo máximo, un plazo de hasta 15 días naturales para presentar una oferta a su cliente, a su todavía cliente, que podrá ser igualar o mejorar. Hasta la entrada en vigor de la actual ley de créditos inmobiliarios, ¿de acuerdo? Cuando un banco nos hacía una oferta y nos igualaba o mejoraba en este proceso de subrogación, estamos obligados legalmente a estar con esa entidad. Ahora no. Ahora, aunque nos igualen o mejoren, ¿de acuerdo? Que sepan todos ustedes que no estamos obligados a permanecer en esa entidad. Simplemente que lo tengan en cuenta. Continuamos ahora y vamos a pasar a lo que serían opciones más concretas, ¿no? De CBNK que les podemos ofrecer. Porcentaje de financiación. Nosotros hacemos fundamentalmente dos distinciones. Lo que sería lo que llamamos la vivienda habitual futura o primera vivienda que pudieran tener aquí en España. Y luego, pues bueno, una segunda vivienda si ustedes ya tienen algún inmueble en propiedad aquí o el destino no es uso propio, sino que lo quieren destinar fundamentalmente para alquiler. Entonces, en el primer caso, en el de primera vivienda en España para uso propio, estamos financiando un 80% del menor entre el valor de tasación y el precio de compra y en la segunda casuística, pues un 70%, el menor de los dos entre el precio de compra o el valor de tasación. Aquí hemos puesto varios ejemplos, ¿vale? Para que lo vean muy visualmente de distintos precios de compra y en cada caso la hipoteca que nos supondría dependiendo de si estamos en ese 80 o 70%, ¿de acuerdo? Y la cuota mensual por un plazo de 25 años, decirles que en CBNK podemos estudiar en un plazo de hasta 30 años de hipoteca, dependiendo evidentemente de la edad que tenga el cliente en el momento de la solicitud. Con esa edad y le sumamos 30 años aproximadamente y no superamos lo que serían unos 75 años más o menos, pues podríamos llegar a esos 30 años. Entonces, aquí tenemos los distintos ejemplos de lo que nos supondría una cuota mensual a 25 años, plazo medio 20-25 años, y un tipo aproximado del 2,5%, ¿de acuerdo? Entonces, a la liquidez necesaria que tendríamos, podemos coger cualquier ejemplo, por ejemplo, el primero, un precio de compra de 1,5 millones, una hipoteca de 1.200.000 y una liquidez de 300.000, en este caso el 20%, ¿no? Que no se financia. Hay que sumarle los gastos de la operación de la compraventa. Si estamos hablando de vivienda de obra nueva, son 10% de IVA. Y si estamos hablando ya de una vivienda de segunda mano, dependiendo de la comunidad autónoma, pues estaríamos hablando, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid es un 6%, pero puede llegar también a 9 o un 10% de impuesto de transmisiones patrimoniales, más luego el notario, registro, gestoría de la parte de la compraventa. Nosotros decirle que asumimos todos los gastos de la hipoteca, actos jurídicos documentados, notario, registro de lo que sería la escritura hipotecaria, salvo la tasación, como comentábamos anteriormente. Y luego aquí, bueno, cuando estamos hablando de que un cliente, bueno, pues es un nuevo cliente o es un cliente no vinculado, ¿de acuerdo? Sí que normalmente desde riesgo nos solicitan que hagamos una pignoración, un depósito pignorado que sirva como garantía por el importe equivalente a las 12 primeras mensualidades. ¿De acuerdo? Eso nos ayudará a reforzar la operación cuando se presente. Y a partir de, bueno, una vez transcurrido el primer año, si vemos, pues, como seguramente sería así, pues que hay un buen comportamiento de pago y que hay unos ingresos recurrentes, ¿de acuerdo? Ya sea vía nómina o vía transferencias periódicas que superen, bueno, pues el importe de la cuota hipotecaria, pues se podría levantar, insisto, a partir de ese primer año
esa retención del plazo. Continuamos y ya nos vamos un poco a ver tipos de interés concretos, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de la vivienda, de la primera vivienda, de ustedes aquí en España, para uso propio, pues las distintas modalidades que hemos comentado, pues se ven. Decirles que estamos hablando de una oferta genérica, ¿de acuerdo? A partir de aquí, y esto sí que se lo queremos recalcar, CBNK puede tener un cierto margen dependiendo del tipo de operación para estudiarlo y bueno, pues hacer un análisis personalizado, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a esta oferta genérica, el tipo variable, partiríamos el primer año actualmente de un 2,40% y bueno, pues los años restantes un Euribor más 1,35%. Hablamos de un tipo bonificado porque de estos tipos de interés estándar o de los que partimos, si se cumple una serie de requisitos, podemos llegar hasta un 0,65% de bonificación, ¿de acuerdo? ¿Qué sería eso? Por comentarle brevemente, pues domiciliar la nómina o ingresos recurrentes, una transferencia. Sabemos que en el caso de la mayoría de ustedes no es posible domiciliar la nómina, la tienen que tener domiciliada en su país de residencia. Entontonces, aquí en CBNK también admitimos esas transferencias recurrentes. Por ejemplo, si estamos hablando de una transferencia de entre 3 y 5.000 euros mensuales, ya con eso estaríamos bonificando un 0,25%, un 0,10 por el seguro de hogar, que además toda vivienda hipotecada tiene que tener un seguro de hogar obligatorio, otro 0,10 adicional por un seguro de vida, con un capital al menos de 200.000 euros, ¿de acuerdo? Para que pueda bonificar, o si el importe de la hipoteca es inferior, pues el importe que corresponde con la hipoteca. Y luego, para ese 0,20 restante, pues bueno, podemos tener distintas opciones de inversión en fondos, etcétera, si les pudiera interesar, ¿de acuerdo? Entonces, en todo caso, la máxima bonificación sería un 0,65 y en este ejemplo que estamos poniendo, pues partiríamos el primer año en 2,40, la hipoteca tipo variable el primer año no sufre no tiene esta bonificación en los tipos y los restantes estaríamos hablando pues, de un Euribor más 0,70. El tipo mixto, pues partimos los 5 primeros años, nosotros la hipoteca que manejamos es una mixta 5 primeros años a tipo fijo, al 2,95 en estos momentos y a partir del año 6 un Euribor más 1,15. Que si se cumplen esas bonificaciones máximas que les comentaba, podríamos llegar hasta un 2,30 los 5 primeros años y los restantes un Euribor más 0,50, ¿de acuerdo? Luego tenemos la hipoteca más conservadora que decíamos, la tipo fijo, sin sustos, sin sobresaltos, y con esas bonificaciones máximas podríamos llegar a un 2,85. Tenemos luego una serie de comisiones que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Una comisión de apertura del 0,75 por la operación y luego le llamamos amortización parcial total de su préstamo hipotecario. Las dos primeras opciones serían un 0,15 los 5 primeros años, ¿de acuerdo? Del capital pendiente o el capital que amorticemos en cada momento a partir del año sexto sin ningún tipo de coste y las hipotecas a tipo fijo un 2% los 10 primeros años y un 1,5% a partir del año 11, ¿de acuerdo? No obstante, como les digo, podemos tener un cierto margen de poder estudiar cada caso de manera personalizada. Por último, indicarles que si se solicita, ya sea para primera o segunda vivienda, un importe que esté por debajo del 70% del valor de tasación, podríamos añadir un 0,10 adicional a ese 0,65, ¿de acuerdo?, de bonificación. Y bueno, pues a continuación vamos a ver lo que sería lo mismo que hemos expuesto, pero para segunda vivienda, ¿no? Para esa vivienda, en el caso de que la destinemos a invertir o en el caso de que ya tengamos uno o varios inmuebles ya en propiedad en España, ¿no? Entonces, en la hipoteca tipo variable partimos igualmente de un 2,40, siendo el diferencial a partir del año 2 un Euribor más 1,70 y bueno, pues con ese 0,65 ahí tenemos cómo se podía quedar esos tipos de interés, 2,40 primer año, Euribor más 1,05. En la hipoteca tipo mixto partimos del 2,95 los 5 primeros años, igual que en el caso anterior, y a partir del año 6 Euribor más 1,70
con las máximas bonificaciones, ahí vemos lo que se podía quedar, ese 2,30 y Euribor más 1,05, y a la hipoteca tipo fijo un 3,65 y nos podíamos quedar en un 3%, ¿de acuerdo? Las comisiones tanto de apertura como de amortización, cancelación anticipada, son las mismas que en el caso anterior. Y por supuesto, si estamos solicitando por debajo del 70% del valor de tasación, el importe que solicitamos está por debajo de ese importe, pues tendríamos un 0,10% adicional de bonificación, ¿de acuerdo? Bueno, pues vuelvo a dar la palabra a mi compañero Jorge para ya entrar en el último punto, estas cuestiones fundamentales. Muchas gracias. Gracias, David. Espero que en esta ocasión no me falle el micro. Si no, tengo aquí un pequeño recurso, unos cascos, a ver si conseguimos cerrar la reunión sin ninguna incidencia. Bueno, vamos a ver a partir de ahora y muy brevemente algunos puntos que yo creo que son fundamentales para vosotros a la hora de tomar decisiones en la compra de una vivienda, ¿no? Vamos a ver gastos, tanto para compras, vamos a ver gastos para ventas, gastos que tienen que tener en cuenta los clientes a la hora de tener una propiedad en España, una propiedad en España alquilada, es decir, vamos a dar un pequeño repaso en 5 o 6 diapositivas de todos estos puntos. Lo primero, centrarnos en cuál es la ley que actualmente rige los préstamos hipotecarios y la compraventa de vivienda con financiación hipotecaria, ¿no? Al fin y al cabo, en 2019 surge una ley que lo que al fin y al cabo busca es homogeneizar y estandarizar pues a todas las entidades y todo el procedimiento y todo el proceso hipotecario, ¿no? Y es la ley de contratos de crédito inmobiliario, la conocida LCCI, que bueno, pues a partir de 2019 pues nos está acompañando. Ha cambiado muchísimo las cosas porque al fin y al cabo esta ley lo que hace es justamente pues estandarizar esos procedimientos, nos establece a las entidades financieras cómo tenemos que explicar las condiciones de los préstamos a los clientes, cómo tenemos que explicar los intereses, las comisiones, los gastos, qué documentación tenéis que recibir, cómo tenemos que hacer desde la entidad financiera la evaluación de solvencia de los clientes. Y también algo que es muy relevante es que cuáles son los periodos, ¿no? Hay muchos clientes que me dicen, yo es que hace unos años firmaba hipotecas casi de un día para otro, de una semana para otra. Y es que es verdad, es decir, tú antes ibas a una entidad financiera y la entidad financiera veía clara la operación y podrías perfectamente cerrar al día siguiente la cita en notaría, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues que la actual ley, al fin y al cabo, busca la protección al máximo del cliente final, del cliente que firma el préstamo hipotecario con la entidad financiera, y por eso nos da, por ejemplo, un periodo de reflexión, algo que es completamente novedoso y que no habíamos visto hasta ahora. Y es que desde que está toda la operación absolutamente montada, ahora vamos a ver también un pelín más los plazos, tenemos que esperar entre 10 y 15 días naturales para poder escriturar. Es decir, aunque el banco lo tenga todo listo, yo ya tenga toda la documentación encima de la mesa, revisada, entendida y todo, yo hasta que no pasen 10, 15 días no puedo firmar en notaría. Y este periodo, al fin y al cabo, es un periodo que la ley entiende que es el necesario para que el cliente pueda analizar la operación que va a firmar bueno, pues hacer las preguntas necesarias a la entidad y firmar con completa seguridad, ¿no? Em, Voy a pasar a la siguiente diapositiva y es el proceso hipotecario, porque viene más a colación con la actual ley, ¿no? Os explico un poquito cuáles son los pasos de este proceso hipotecario. En primer lugar, el cliente al fin y al cabo entrega la documentación necesaria para hacer el estudio. Desde el banco hacemos una negociación de condiciones y le explicamos cuáles son las condiciones y si están conformes con esas condiciones. Y lanzamos un estudio a nuestro departamento de riesgos. Si efectivamente este estudio es viable, el cliente ahora tiene la obligación de realizar una tasación de la vivienda, porque no solo vamos a analizar la viabilidad económica de la operación, sino que también tenemos que comprobar que la vivienda no tiene ninguna limitación para ser hipotecada, que está correctamente inscrita, que no tiene ningún embargo, que no tiene ningún defecto de inscripción en el registro de la propiedad, que no hay más metros cuadrados que no estén inscritos y que no estén que no estén bien inscritos, que no estén bien realizados, ¿no? Que no estén bajo la norma.
Y bueno, pues en cuanto tenemos esta tasación de la vivienda, el banco nos va a dar el ok definitivo y nosotros vamos a enviaros la documentación legal que actualmente nos exige la LCCI. En cuanto vosotros en cuanto vosotros firmáis esta documentación legal a través de la plataforma que utilizamos en las entidades financieras, nosotros se lo vamos a enviar a la notaría que vosotros hayáis elegido, porque actualmente es de vuestra elección la notaría donde se firma, a través de una plataforma notarial. Y como mínimo, desde que el notario tiene ya en su plataforma notarial esta documentación, tienen que pasar en España, en el genérico de España, como mínimo 10 días naturales y en Cataluña 15 días naturales, porque Cataluña tiene una ley de consumo específica. Dentro de estos 10 o 15 días, en función de dónde firmemos, tenemos además que pasar en una ocasión más por el notario, y es que tenemos que firmar el acta de transparencia. Bueno, pues antes de la escritura, antes de la firma de la escritura definitiva, tenemos que acudir a la notaría a revisar todas las condiciones con el notario y a ver que efectivamente pues comprendemos toda la documentación. De hecho, incluso el notario nos va a hacer un pequeño examen tipo test en el que vamos a contestar unas preguntas como clientes para confirmar que efectivamente estamos bueno, en nuestros cabales, entendemos la operación y estamos en nuestros cabales para firmar un préstamo hipotecario, ¿no? Y bueno, pues lo último ya, pasados estos días como mínimo, son días mínimos, ya podemos escriturar, ¿vale? Vuelvo a la diapositiva anterior y es que tenemos que ser conscientes también a la hora de solicitar una financiación hipotecaria de la tasa de esfuerzo, de lo que supone este préstamo hipotecario sobre mis ingresos. Y no ya solo de lo que supone este préstamo hipotecario específico sobre mis ingresos, sino todas las deudas que yo tengo sobre mis ingresos. Y esto es al fin y al cabo lo que se denomina tasa de esfuerzo. Con esto estudiamos las entidades financieras si un cliente realmente puede afrontar el pago de sus deudas o no. Al fin y al cabo, la tasa de esfuerzo es justamente eso, la comparativa de las deudas que tiene un cliente durante un mes frente a los ingresos que un cliente tiene durante el mes. En vuestro caso, en el caso de clientes que tenéis una residencia fiscal en el extranjero y muchos de vosotros residís en alquiler, la deuda o el pago del alquiler sí se tiene en cuenta como una deuda. ¿Por qué? Porque es un pago que no vais a dejar de pagar, ¿no? En otras ocasiones, cuando hacemos una hipoteca en España, el cliente que se compra una vivienda deja de pagar ese alquiler porque va a empezar a comprarse una vivienda, ¿no? Y va a empezar a vivir en esa nueva vivienda. Pero vosotros, si seguís residiendo allí, efectivamente lo más lógico es que pues, no lo impaguéis, ¿no? Por lo tanto, sí se tiene en cuenta dentro de las deudas mensuales. Y bueno, pues esta gráfica, al fin y al cabo, es representativa de lo que ha ocurrido en España a lo largo de los años, ¿no? Y cuál es el motivo de esta burbuja inmobiliaria, de esta crisis financiera que sufrió España durante el año 2006, 2007, 2008, incluido, incluido 2009 también. Y es que, bueno, pues la tasa de esfuerzo que manejábamos las entidades financieras y en las que se firmaban las operaciones hipotecarias llegó a superar el 55, o llegó a superar el 50% de tasa de esfuerzo, es decir, más del 50%, casi el 55% de los ingresos se iban para pagar deudas de los clientes. Y eso, pues como comprenderéis, es algo que no es sostenible en el tiempo. Actualmente la ley de créditos inmobiliarios, la ley LCCI, obliga a que no financiemos por encima de un 40% de tasa de esfuerzo y nosotros desde CBNK y más a clientes con residencia fiscal en el extranjero, pues recomendamos como máximo un 35% y pues intentar no superarlo, ¿no? A salvo casos muy, muy excepcionales. Em, bueno, lo ha comentado también mi compañero David, pero quería que lo vieseis un pelín más en detalle y más gráfico. Y es que cuando vamos a firmar a notaría, vamos a firmar dos escrituras. Vamos a firmar la escritura de compraventa, ¿no? Porque nos estamos comprando una vivienda. Y vamos a firmar también en notaría la escritura de préstamo hipotecario. Son dos documentos notariales, dos documentos públicos. Dos documentos que vamos a elevar a público, perdonar.
En primer lugar, en la escritura del préstamo hipotecario, desde la entrada en vigor de la LCCI en 2019, todos estos gastos de impuestos, notario, registro y gestoría corren a cargo del banco, ¿vale? Es decir, el banco cuando firma una hipoteca con vosotros también tiene gastos, ¿vale? Excepto en el País Vasco, porque bueno, pues País Vasco tiene una fiscalidad especial y actualmente los clientes continúan pagando el impuesto a actos jurídicos documentados, que es el impuesto que se paga por elevar una escritura a público sobre la escritura de préstamo hipotecario. Pero realmente es complicado pagarlo en el País Vasco, ¿no? O no se suele pagar en el País Vasco porque luego, por otro lado, tienen otra ley que implica que bueno, pues es deducible por completo el pago de la JD si es inversión en vivienda habitual. Entonces, para residentes sí que es cierto que no se nota tanto. Y luego, por otro lado, pues la escritura de compraventa efectivamente corre a cargo del cliente, compre con liquidez o compre con financiación hipotecaria, al fin y al cabo es un cargo que tiene que asumir el cliente. Y aquí vamos a encontrarnos pues, los gastos de notaría, que al fin y al cabo pues, también están estandarizados en España. El notario lo único que puede variar el precio, al fin y al cabo, es por el número de hojas que puede tener la escritura, que el número de hojas de una escritura puede variar a lo mejor por el tamaño que tenga la nota simple o el número de hojas que ocupe la información catastral de la vivienda, pero poco más. Por lo tanto, aquí estamos hablando de en torno a unos 1.000, 1.500 euros en función del importe de la vivienda, perdón, de la compra, de la compraventa. El registro de la propiedad, que esto, pues la inscripción en el registro de esta escritura, la gestoría y la tasación de la vivienda que efectivamente corre a cargo del cliente. Y en cuanto a los impuestos, ya lo ha comentado mi compañero David, pero bueno, a la hora de comprar una obra nueva, en España pagamos el impuesto de valor añadido, el IVA, en este caso es del 10% para este tipo de activos, más el impuesto a actos jurídicos documentados. Y en el caso de comprar una vivienda de segunda mano, pagaríamos el impuesto de transmisiones patrimoniales, que está cedido a las comunidades autónomas y que puede ir desde en torno a un 6% hasta un 10%, aunque sí que es cierto que también las comunidades autónomas pueden tener tipos impositivos reducidos en función pues, de unas casuísticas, ¿no? Pues familia numerosa, en función del importe de la compraventa, de si va a ser dedicada a vivienda habitual o no, de bueno, edad, etcétera, ¿vale? Em, Gastos en la compra de la vivienda, perdón, gastos en la venta de una vivienda. Y es que siendo no residentes tenemos obligaciones fiscales, ¿vale? En primer lugar, tendremos que pagar por la ganancia patrimonial que tenemos por esta venta, ¿vale? Y sobre todo, quiero remarcar que la ganancia patrimonial no es simplemente el valor por el que vendemos menos el valor por el que compramos en su momento. No, esto lo he marcado además con un asterisco porque quiero enfatizar en que se incluyen los gastos, es decir, el valor de venta menos los gastos, aquellos gastos los que yo he incurrido para vender esta vivienda, como pueden ser todos los gastos de inmobiliaria, de cancelación registral en el caso de tener un préstamo hipotecario, incluido la plusvalía de la venta de ese inmueble, ¿vale? Mientras que al valor de adquisición también le podemos sumar unos gastos. Y es que cuando firmamos un préstamo hipotecario, pues como hemos comentado, ¿no? Pues tenemos una serie de gastos de notario, de registro, etcétera. Todos esos gastos lo podemos sumar. Si hemos tenido también una inmobiliaria de por medio. Incluso también si hemos hecho mejoras, reformas o hemos hecho alguna inversión en la propia vivienda. También es cierto que esto tiene que estar especialmente justificado, es decir, todo con facturas, porque si no Hacienda, al fin y al cabo, nos lo va a reclamar. Bueno, pues al fin y al cabo esta ganancia patrimonial tributa en el impuesto de la renta de no residentes en el modelo 210 y siempre y cuando estemos correctamente identificados en Hacienda mediante un certificado que confirme, un certificado de la Hacienda del país de residencia, un certificado de la Hacienda del país donde actualmente estamos viviendo, que confirme que somos residentes fiscales allí. Para ciudadanos de la Unión Europea, Islandia y Noruega tributaremos por esta ganancia patrimonial al 19% y para el resto de países a un 24%.
Bien es cierto que tenemos que tener algo en cuenta también de cara a las expectativas que tenemos de los ingresos que vamos a recibir por esta venta. Y es que en el momento de la venta, al ser no residente, el comprador tiene la obligación de retener un 3% del nominal como adelanto a la agencia tributaria de este pago de la ganancia patrimonial, de este pago del impuesto, ¿vale? Entonces, bueno, pues en el momento en que hagamos esta venta, pues si teníamos que recibir 200.000 euros, pues vamos a recibir un 3% menos porque el comprador tiene la obligación de hacer esa presentación del modelo 211, en este caso, bueno, pues para que la agencia tributaria ya tenga ese adelanto del pago de la ganancia. Y por otro lado, el pago de la plusvalía, ¿vale? En este caso, el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de la naturaleza urbana, que, bueno, pues que efectivamente es un impuesto que está cedido a los ayuntamientos, no es algo de comunidades autónomas, sino que es más de ayuntamientos, y que, bueno, pues surge al fin y al cabo como el aumento del valor como consecuencia de la venta de esta propiedad. Y ahí os pongo un pequeño ejemplo, un cuadro, en el que viendo que efectivamente yo vendiendo una vivienda por 600.000 euros y habiéndola comprado por 300.000 euros, la ganancia patrimonial no son 280, sino que es bastante menos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos incluido esos gastos que se producen a la hora de vender esa vivienda y porque hemos incluido también esos gastos en la compra o reformas que yo he hecho sobre la vivienda que han mejorado la vivienda y que están correctamente justificados. Por lo tanto, rebajaríamos una ganancia patrimonial a unos 206.000 euros. El impuesto, la tasa del 19% son unos 39.000 euros, pero es que a mí en la venta me van a retener ya 18.000. Por lo tanto, cuando yo presente el modelo 210 del impuesto de la renta de no residentes, exclusivamente voy a tener que tributar por esa diferencia. Gastos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tener una vivienda en España, ya sea alquilada o no alquilada. Esto es especialmente importante y relevante. Em, Al fin y al cabo, tener un inmueble en España tiene una implicación fiscal, ¿vale? El modelo 210 de la renta, bueno, pues es el modelo que efectivamente pagamos los no residentes por aquellos rendimientos que se han generado, ¿no? Y bueno, pues ¿qué otro rendimiento vamos a tener cuando tenemos una vivienda alquilada que el de los pagos del alquiler, ¿no? Pues esos ingresos que recibimos del inquilino. Esos ingresos tributan al igual que en la otra ocasión en función de cuál sea nuestro país de residencia y en el caso, por ejemplo, de la Unión Europea tributa un 19%, pero podemos deducir gastos tales como la comunidad, el impuesto del IBI o el seguro del inmueble, de todos esos ingresos que recibimos, ¿vale? Mientras que si residimos fuera de la Unión Europea, pues exclusivamente vamos a pagar el 24% del impuesto de no residentes sobre las rentas brutas, porque aquí no podemos hacer ninguna deducción. Y algo a tener en cuenta también muy relevante es que la ley española, aunque no tengamos una vivienda alquilada, pero sí la tengamos en nuestra propiedad, también nos obliga a fiscar por una renta ficticia. Hay muchos clientes que no lo saben, pero esto es especialmente relevante y es algo que actualmente Hacienda pues está revisando cada vez más. Y es que en vez de, bueno, no vamos a tributar por algo, por ningún ingreso, ¿no? Por ningún ingreso generado, pero vamos a tributar por un 1,1% del valor catastral de la vivienda en el caso de que este valor catastral haya sido revisado recientemente, o por un 2% del valor catastral de la vivienda en el caso de que éste no haya sido revisado. Y de la misma manera, de ese valor, que esa será la base imponible del impuesto, pues los residentes en la Unión Europea tributarán un 19% y los residentes fuera de la Unión Europea a un 24%. Y en principio, esto es todo. Estos son los datos de contacto tanto de mí, que soy el responsable de la Oficina Internacional del CBNK, como de mi compañero David, que nos acompaña en el día de hoy. Y bueno, pues al fin y al cabo lo que queremos trasladaros y también con este cierre de esta tercera sesión del ciclo de formación de ahorro y inversión desde el extranjero es que tenéis una oficina en CBNK. Para vosotros estáis más familiarizados con Banco Caminos, tenéis una oficina especializada en vosotros, tenéis una oficina que conoce mejor que ninguna otra entidad financiera
a un cliente no residente, porque exclusivamente el trabajo de David y mi trabajo es atenderos a vosotros y entender perfectamente vuestras peculiaridades. Y aparte que estamos muy cerquita del colegio, que estamos justamente en el propio Colegio de Ingenieros de Caminos de Canales y Puertos aquí en Almagro 42, y estamos pues de la mano de ellos y que estamos encantados de recibiros cuando vengáis. Muchos de vosotros vendréis a España, no sé si tendré la oportunidad de conoceros, pero bueno, pues vendréis a España posiblemente por Navidad, así que os podéis pasar por aquí cuando queráis. Y muchísimas gracias a todos y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Jorge y David, por vuestra presentación y bueno, pues por darnos esta información que al final, pues como decías, en el momento que alguien decide invertir en algún activo inmobiliario, pues sí que es verdad que es importante tener toda la información. Como decía, ahora vamos a abrir un espacio, aunque hemos consumido ya la hora de tiempo que teníamos, para ver alguna pregunta y estoy viendo que tenemos una pregunta aquí en el espacio de preguntas y respuestas. Y nos preguntaban si se consideran los ingresos por alquiler en el cálculo de la tasa de esfuerzo si dedica la vivienda que compra en España al alquiler. Vale, te contesto, si me permites, Esther, yo. ¿Vale? Los ingresos de alquiler, es decir, en el caso de que tengamos una vivienda en propiedad y la tengamos alquilada, esos ingresos de alquiler sí se tienen en cuenta de cara a el cálculo de la tasa de esfuerzo, ¿vale? Pero sí que es cierto que no se tienen en cuenta de la misma manera que los ingresos de nómina. Normalmente estos ingresos se tienen en cuenta en torno al 50%. Es decir, si yo mensualmente recibo 1.000 euros por un alquiler, pues el banco me va a tener en cuenta 500 euros. Aparte, la pregunta que me hacías yo creo que se enfocaba más a, oye, voy a hacer una compra de una vivienda en España, la quiero dedicar al alquiler y ya más bien sé pues, que esta vivienda me va a dejar un alquiler de 2.000 euros al mes. Eso es un futurible. El banco no puede analizar una operación con futuribles. Entonces, sí que es cierto que tenemos en cuenta pues, bonus variables que reciben los clientes, que tenemos en cuenta que la garantía sea una garantía buena, es decir, que la vivienda sea una buena vivienda, pero no podemos tener en cuenta un posible futurible, un posible ingreso que vayamos a recibir en el futuro por el alquiler de esa vivienda. No tendría sentido. Vamos, y aparte es que el Banco Central y Banco de España, que nos hace auditorías, pues no nos lo permitiría, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta que nos llega ahora mismo y es con respecto a la documentación que es necesario presentar para el estudio del préstamo y si esta documentación es documentación que se ha obtenido en el extranjero, si tiene que traducirse y eventualmente ser legalizada o apostillada. Oye, la verdad es que es una pregunta, es curiosa porque la verdad es que recibimos documentación de todos los países. Es decir, tanto David y yo estamos acostumbrados a analizar rentas de Estados Unidos, clientes con residencia fiscal en la India que nos envían su declaración de la renta, documentación de países árabes. Para nosotros no es necesario que la documentación vaya apostillada. Con traducción jurada o apostillada. Para nosotros la documentación básica, al fin y al cabo, que pedimos es pues demostración de los ingresos, es decir, es una serie de nóminas. Os pedimos también declaraciones de la renta para ver que efectivamente esos ingresos pues, se mantienen así durante todo el año. De hecho, al igual que os financiamos, igual que el resto de clientes residentes en España, es decir, os damos el mismo porcentaje de financiación, os damos hasta un 80% del precio de compra. ¿Vale? Que eso es algo que normalmente ninguna entidad financiera suele hacer. Al igual que os damos ese porcentaje y las mismas condiciones o incluso mejores en algunas situaciones, os pedimos un pelín más de documentación. Principalmente porque el riesgo, al fin y al cabo, evaluar este tipo de operaciones, el riesgo de estas operaciones es mayor y por lo tanto pues tenemos que tener la operación más clara. Pues en vez de pedir una declaración de la renta, pues quizás te pida tres para analizar que efectivamente la estabilidad de los ingresos es algo sostenible en el tiempo. Igual te pido los movimientos de la cuenta donde ingresas tu nómina en Dubái
para tenerlo un pelín más claro y ver pues a qué dedicas el saldo y los ahorros del día a día. Pero la documentación es muy habitual. Nóminas, declaraciones de la renta, en el caso de que tengamos deudas en otros países o en España, pues último recibo de esa deuda para tener esa deuda en cuenta de cara a la tasa de esfuerzo, y luego documentación de DNI y similar. Poco más de la vivienda y ya está. Muy bien. Tenemos aquí con respecto al tipo de bienes, ¿no? Nos consultan si desde CBNK se financia la adquisición de bienes en ámbito rural. Es decir, no hablamos ya de viviendas, sino de fincas Fincas rústicas que rústicas. puedan contener viviendas y que pudieran tener cultivos o no, es decir, bienes En rurales. principio, en principio eso hay que analizarlo un poquito más en profundidad, ¿vale? Normalmente CBNK no entra en financiación de fincas rústicas, pero depende de la operación a plantear, depende de qué se vaya a hacer en esa finca rústica, ¿vale? Sí que es cierto que también ofrecemos préstamos a autopromotores, ¿vale? Ofrecemos préstamos para que los propios clientes compren bueno, o que tengan un terreno o lo puedan comprar con fondos propios y que puedan construir su propia vivienda en esos terrenos. Entonces, aunque no entra dentro de la norma, todo es planteable y todo se puede revisar. Y aunque pensemos también que, oye, pues yo voy a comprar una finca rústica y es que no me la financian. Oye, que a lo mejor hay otras opciones que os podemos dar nosotros ideas para llegar a poder financiaros. A lo mejor tienes una vivienda en propiedad en España que está libre de cargas y que tiene suficiente valor y en vez de hipotecar esa finca rústica que compras, hipotecas una vivienda que ya tienes. Todo es verlo, ¿vale? Vale, luego nos piden una aclaración sobre dos conceptos que habéis mencionado, ¿no? Es la vivienda habitual futura o vivienda principal en España, tomando en cuenta que ahora mismo pues el público al que nos estamos dirigiendo están residiendo Claro. fuera de España. A ver, está claro que al fin y al cabo no podemos tener en cuenta como vivienda habitual una vivienda en la que no vamos a residir, ¿no? Y si nuestra residencia fiscal está en otro país, pues es lógico, ¿no? Que no la tengamos en cuenta como vivienda habitual. Por eso nosotros, siempre que planteamos una operación al departamento de riesgos, hablamos pues oye, que es la vivienda que el cliente va a utilizar de forma habitual cuando venga a España a visitar a la familia o de vacaciones. O es la vivienda que compra pensando en que en un futuro, en 2, en 3, en 5 años, vuelva a España a residir. Entonces, por eso hablamos de vivienda habitual futura, ¿vale? Tenemos claro que no va a ser la vivienda habitual. Ningún cliente con residencia fiscal en el extranjero está comprando una vivienda habitual en España, a no ser que esté volviendo, ¿no? Y por lo tanto, esa es nuestra lógica. ¿No? Por eso llegamos a financiar hasta ese 80%. Y en cuanto a segundas residencias, pues hombre, tenemos claro que en el momento en que el cliente nos dice que esa vivienda no sé si he perdido otra vez el audio. Sí, Ah, un no, se me segundo, pero escucha. lo has recuperado rápido. Ahora, perdonad. Que como decía, y en el caso de segundas residencias o viviendas para inversión, pues tenemos claro que cuando un cliente nos comenta que va a hacer una compra de una vivienda para alquilarla, pues está claro que no va a ser, pues no podemos dar una financiación del 80% porque el cliente, al fin y al cabo, para ese tipo de destino, pues tendría que hacer un poquito más de esfuerzo de ahorro. Si el cliente, y luego hay una casuística un poquito específica para nuestro departamento de riesgos, si es que si el cliente ya tiene varias viviendas en España, ¿vale? Y ahora me llama a mí, a Jorge Villasuro, y le dice, oye, Jorge, que me voy a comprar ahora lo que será mi futura vivienda habitual dentro de 2 años que vuelva a España. Pues hombre, hay que cogerlo un pelín con pinzas, porque si el cliente ya tiene a lo mejor 2 o 3 viviendas en España, a lo mejor una de las que ya tiene es su vivienda futura, ¿no? Y no la que me está diciendo. Pero bueno, todo es verlo. Yo creo que ha quedado claro que... Se te ha vuelto a ir la voz. Ya voy a tener que dejar de hablar, me vais a disculpar, va a tener que contestar David. Disculparme. Vale, bueno, tenemos aquí un par de preguntas más rápidas y para no extendernos mucho más en el tiempo y no consumir
más allá de la hora y ya nos vamos pasando 10 minutos, es ¿cuál es el mínimo para la cantidad de la hipoteca? Es decir, ¿hay algún mínimo para poder establecer una hipoteca? Ujú. A ver, normalmente estamos planteando que sean hipotecas de al menos 100.000 euros en adelante, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir, como comentaba mi compañero Jorge, y yo también he tratado de transmitir, que al final pues lo que hacemos es analizar cada caso y bueno, todo se puede hablar. Si fuera algo inferior, pues bueno, trataríamos de sacarlo adelante, pero bueno, por poner un mínimo, por así decirlo, estaríamos hablando de 100.000 euros, ¿de acuerdo? En adelante. Vale, perfecto. Y ya una última pregunta es con respecto a la fiscalidad que aplica a la vivienda alquilada en España. ¿Es el Ujú. mismo tipo el que aplica si es la vivienda en alquiler permanente o en alquiler de temporada? Para residentes que sean de fuera de la Unión Europea, que había un tipo en el cual los gastos no eran deducibles, si quiero Ujú. recordar. Así es. Entonces, ¿es indiferente que la vivienda esté alquilada permanentemente o de temporada? Es decir, o como vivienda turística. El- Ahora, de todas maneras, damos la palabra a mi compañera Elena, que es experta en fiscalidad, pero si no me equivoco, los ingresos al final, aunque sea de un alquiler de temporada, no dejan de ser ingresos de alquiler y por tanto la fiscalidad sería exactamente la misma a aplicar, si no me equivoco. Es correcto. Entonces, bueno, en ese sentido, ya sea un alquiler bueno, pues el cliente en cuestión está alquilando a una familia permanentemente o sea un alquiler más de temporada, esos ingresos que obtenemos van a tributar de la misma manera. Si estamos hablando de un cliente que reside fuera de la Unión Europea, a un 24% y como bien señalaba Jorge en su exposición, no puede deducirse ni los gastos de comunidad, ni el IBI ni sería la renta bruta, ¿de acuerdo? Disculpa, Esther, que intervenga también, que acabo de recuperar el audio. Y nada, oye, de todas formas, nosotros, como bien ha explicado David, efectivamente la tributación es la misma, el 24%, porque al fin y al cabo son rentas obtenidas por un bien que tenemos en España, pero al fin y al cabo nosotros os podemos ayudar, pero no somos asesores fiscales, ¿vale? Justamente además, para eso el colegio y Esther os puede dar consejos sobre el servicio que ellos tienen contratado con un despacho de abogados especializado en fiscalidad, que para todos aquellos que estéis colegiados, pues seguro que os pueden ayudar. O que pueden completar sobre todo la información que os podemos dar nosotros desde el banco, ¿vale? Fenomenal, pues muchísimas gracias, Jorge, por el apunte, que además lo iba a comentar ahora mismo, que desde el colegio tenemos un convenio con APCO Legal, que es un despacho precisamente de fiscalistas internacionales, y que todos los colegiados que queráis clarificar alguna cuestión relativa a vuestra fiscalidad en el extranjero, pues tenéis una consulta sin ningún tipo de coste para plantearles, bueno, pues la situación que podáis tener, bien sea pues para un desplazamiento en el extranjero o cuestiones como bienes y fiscalidad que le pueda estar aplicando a vuestros bienes en España. Pues vamos a ir terminando por aquí. Estoy viendo que queda alguna pregunta. Yo os pediría que cualquier cuestión que podáis tener, que nos la trasladéis al colegio, a la dirección internacional@ciccp.es. Nosotros se la trasladaremos a CBNK y también podéis, si queréis, establecer contacto directamente con ellos. He visto en algún sitio que preguntaban si íbamos a compartir la grabación de la sesión y la presentación que habéis utilizado en la misma. Y bueno, confirmar que sí, que a todos los que habéis participado en la sesión, incluso a los que habéis tramitado la inscripción, pero que por diferentes motivos, bien por franja horaria o porque os haya surgido algún tipo de compromiso, no hayáis podido participar, os vamos a mandar la presentación y la grabación de la sesión por email. Y bueno, pues simplemente agradeceros el haber compartido este rato con nosotros, que espero que os haya sido de utilidad
y que, bueno, que salgamos de aquí todos con un poco más de conocimiento de cómo debemos hacer las cosas en el caso de que queramos invertir, bien sea para uso propio o como inversión para rentabilizar en algún bien inmobiliario. Que quedéis atentos a futuras convocatorias que seguiremos haciendo desde el colegio, porque nuestro propósito es tratar de prestar los servicios que os faciliten desde el ejercicio profesional en los países en los que os encontráis, como otro tipo de cuestiones. Y al final, como siempre decimos, cuando uno viaja al extranjero por motivos profesionales, viaja el profesional, pero también viaja la persona. Así es que nada, agradeceros mucho vuestro tiempo y hasta la próxima.